¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Entrevistas CNN. Hoy vamos a hablar de un tema muy relevante en términos de salud y de salud pública. ¿Sabían ustedes que actualmente hay más de 2.000 personas esperando por un trasplante en Chile? Y de hecho, una persona puede llegar a salvar 8 vidas. Pero ¿por qué es tan compleja esta realidad en nuestro país? ¿Por qué cuesta tanto encontrar a personas que deciden realizar esta acción? Para hablar sobre este tema, hoy estamos junto al doctor Javier Chapochnik, quien es jefe de cirugía y del programa de trasplante de órganos abdominales de la Clínica Santa María. Doctor, muchas gracias por estar junto a nosotros. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cuál es la lectura que puede hacer dentro del contexto del trasplante de órganos en nuestro país? Bueno, nuestro país históricamente ha tenido tasas de donación por millón de habitantes bastante bajas y muy por debajo de lo que no solamente tienen algunos países del primer mundo, llámese específicamente España o Estados Unidos, sino que incluso debajo de las tasas de otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Uruguay. Y hemos adolecido de eso durante mucho tiempo. Previo al inicio de la pandemia habíamos mejorado mucho. El año 2019 fue un muy buen año de donación y de trasplante, pero desde el inicio de la pandemia hasta la fecha los números han bajado de manera muy significativa. En ese sentido, resulta evidente que producto del encierro este tipo de operaciones y cirugía no se hayan podido realizar. Pero ¿cuál es la evaluación que puede hacer con ya prácticamente este 2022, mayores libertades sociales, la vuelta a la presencialidad? ¿Ha cambiado un poco el escenario? Sí, lo que bajó mucho los números de trasplantes durante la pandemia no fue solamente el tema de la donación, sino que el sistema sanitario estaba ocupado en su máxima capacidad, atendiendo específicamente a pacientes de la pandemia. Las UTI y pabellones estaban ocupados en otras prestaciones. Y desde la liberación de la pandemia, en fines del año 2021, el año 2022, los números han mejorado. No nos hemos acercado a las cifras del año 2019, pero está con una tendencia hacia el alza y nuestra esperanza y la esperanza de los miles de pacientes esperando por un trasplante es que eso siga mejorando. En ese sentido, doctor, hay unos datos que nos hacen comprender mejor esta situación y que tienen relación que, por ejemplo, la tasa en Chile es de 6 a 7 donantes por millón de habitantes, mientras que en países de la OCDE como España, esta llega a 40,2. También por millón de habitantes. ¿Cuál es el diagnóstico que se hace en ese sentido? ¿Por qué en nuestro país cuesta más? ¿Faltan campañas? ¿Es un tema netamente de valores? Si nos puede dar su lectura, por favor. Sí, estamos muy lejos de España, que tiene, de hecho, la tasa de España se está acercando a los 50 donantes por millón de habitantes, pero estamos también lejos de otros países de Latinoamérica, como te mencionaba, que tienen tasas de 10,5, casi 11. Y es multifactorial. En países como España, Estados Unidos, Uruguay, que está mucho más cerca de nosotros, han invertido durante muchos años no solamente en la educación de la población y la sensibilización de la población respecto a la donación, sino que han invertido su gobierno y su sistema sanitario en la institucionalidad del trasplante de órganos, en tener una oficina coordinadora nacional robusta, centralizada, con poder fiscalizador. Y eso en Chile ha empezado a mejorar en los últimos años, pero claramente venimos tarde. Y en la medida de que la institucionalidad del trasplante a través del Ministerio de Salud o del propio gobierno mejore, las cifras de donación van a mejorar. Esto no son accidentes lo que ocurre para lograr la tasa de donación de España o de otros países. Son largas campañas y un largo tiempo invirtiendo en donación y trasplante. Insisto, en Chile durante muchos años no hemos invertido lo suficiente. ¿Y por qué, doctor? ¿Por qué cree que radica ese motivo? Porque no ha sido prioridad. La donación de órganos no ha sido suficientemente prioritario ni se han destinado los recursos necesarios para lograr una penetrancia en la sociedad respecto a lo que significa la donación, la importancia que es la donación, pero no solamente la donación. En Chile estamos muy atrasados respecto a poder realmente entregar oportunidades de trasplante, es decir, que todo paciente, independiente de su previsión,
se pueda trasplantar de cualquier órgano en el centro más propicio para hacerlo. Esto empieza con la donación, pero termina con el verdadero acceso al trasplante. Y en Chile aún estamos muy tarde para eso, estamos muy atrasados. Ha mejorado mucho la institucionalidad a través de la Oficina Coordinadora Central en los últimos años específicamente, pero seguimos muy al debe respecto al financiamiento, por ejemplo, de los trasplantes. Sigue siendo una etapa limitante muy importante. Correcto. Ahora me gustaría preguntarle, doctor, en referencia al tipo de procedimiento dentro de este contexto que se repite de mayor manera. Estamos hablando del trasplante de hígado, por ejemplo, de algún tipo de otro órgano. Lo más frecuente que se hace es el trasplante renal y la lista de espera más grande es la de trasplante renal, seguida por hígado, corazón, páncreas y pulmón. Esos son los órganos más frecuentemente trasplantados y al mismo tiempo son las listas de espera más largas. Sí, y ahí, ¿qué ocurre justamente con ese sistema de lista de esperas? ¿Cómo se organiza? Entiendo que es centralizado. ¿Cuál es la prioridad que se le da a una persona por sobre otra? Si nos puede dar ese contexto. La lista de espera para todos los órganos es centralizado y única en todo el país. Y ahí es muy importante aclarar de que no entra a jugar ni la previsión del paciente ni la institución de salud donde se va a trasplantar el paciente. Es centralizado a través de la Oficina Coordinadora Nacional y del Instituto de Salud Pública. E insisto, no pesa si el paciente tiene una previsión privada o pública, si está en Santiago o en regiones, es única. Pero el listamiento y el otorgamiento de los órganos para cada órgano es diferente. Por ejemplo, para hígado es por orden de gravedad. Mientras más grave está el paciente, más arriba está en la lista de espera, versus otros órganos como por ejemplo el riñón o el páncreas, que entran a jugar otros factores donde son mucho más importantes el tiempo que lleva el paciente en lista de espera y la histocompatibilidad entre el donante y el receptor. Cada órgano tiene un sistema diferente y hoy en día se siguen los estándares internacionales y la manera de listar a los donantes a los receptores y el otorgamiento de órganos es bastante universal en todas partes del mundo. Finalmente, doctor, se nos ya acaba el tiempo, pero hay muchos mitos en términos de la realización de este tipo de cirugías. Por ejemplo, que te puedan quitar órganos antes de que estén muertos, que una persona esté dispuesta a donar sus órganos no va a recibir los mismos cuidados que alguien que no es donante. ¿Nos puede aclarar un poco en referencia a cuáles son las condiciones óptimas para realizar este tipo de operación? Sí, bueno, esos son mitos y cuando tú preguntas por qué tenemos tasas de donación más bajas que otros países, insisto, ya ni siquiera comparémonos con el primer mundo, con Latinoamérica, porque aún en el año 2022 estamos tratando de aclarar mitos que nadie sabe de dónde nacieron y que tienen décadas de antigüedad y no son más que mitos y desinformación. La manera en la cual se certifica que un paciente puede ser donante es estándar en todas partes del mundo. Hay criterios objetivos, no hay subjetividad en esto y debe ser certificado no solamente por médicos especialistas, sino que hay un reglamento legal que debe cumplirse. A nadie se le deja de entregar un cuidado médico para potencialmente transformarlo en un donante. Y los donantes en Chile, el único tipo de donante que existe para un donante fallecido, el paciente se debe certificar que el paciente está en muerte cerebral. Esa es una condición médica completa y absolutamente irreversible. Y la otra alternativa para la donación de órganos, de alguno de estos órganos, es el donante vivo. Pero quiero insistir en eso, de que es un mito que se ha quedado pegado en nuestra sociedad y que no tiene ningún asidero ni ninguna justificación. Por eso es fundamental que nos entrega, doctor. Le queremos agradecer a Javier Chapochnik, jefe de cirugía y del programa de trasplante de órganos abdominales de la Clínica Santa María, por haber estado junto a nosotros acá en CNN Chile. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Que esté muy bien. Desde 1966 es que se realiza este tipo de operaciones, cirugías en nuestro sistema de salud, pero aún resulta complejo llegar a la cantidad de personas que necesitan este tipo de requerimiento clínico. Por eso tomar conciencia es fundamental para abordar este tema a nivel nacional. De esta forma estamos finalizando nuestra sección de entrevistas. La compañía es que se quede junto a nosotros y nosotros también nos vamos a encontrar en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.